Buenas tardes desde Los Ángeles, bienvenidos al grupo de estudio de Platón y Teosofía. Esta es la reunión 36, el 6 de agosto de este año. Eso es bueno, de este año, de 2025. Estamos estudiando la sección que está aquí en la diapositiva del PowerPoint. Estamos en el libro sexto y, y estamos estudiando una parte donde en nuestro libro es el 489A de la página 249 y entre más fuentes mejor. Es muy difícil estudiar a Platón sin saber griego. Sabiendo griego es difícil, sin saber griego es difícil también. Sí, estamos estudiando la carta séptima de Platón. Oh sí, qué lindo. Encontramos... Encontraste el método como en la mitad de la carta. Sí, él Okay. habla que hay algunas lenguas tienen una métrica adecuada para comprendermos mejor, como griego y sánscrito. Es Los cierto, mitos, muy cierto, muy muy cierto. interesante. Lo que me refería en el seminario es la parte de la carta donde él explica su método. Sí, Cuando él sí, dice, mi método es esto, pero esto yo no lo explico, que es la parte de Samadhi, la parte de Prajnaparamita. Eso no lo voy a explicar. Nunca lo he escrito, nunca lo he escrito. Muy el bello. método de la carta séptima es similar al mito de la caverna. Exactamente, Achei exactamente, muy similar, muy exactamente. interesante. Muy interesante. Me alegra, me alegra. Bueno, estamos aquí en la parte de la imagen que dio Platón cuando le preguntaron a Sócrates en el libro sexto por qué los filósofos parecen como monstruos, como seres, ¿cuáles fueron las palabras? Bueno, en fin, se vuelven inútiles, depravados en el estado. Entonces, ah, Extraños. extraños. Hay muchas palabras que describen esto. Entonces, y Sócrates dicen la verdad, es cierto. Lo que les quiero preguntar a ustedes, para que pensemos en esta idea que va a describir Sócrates, es ¿cómo lo explicamos nosotros? Una persona que tenga la naturaleza de la filosofía, ¿por qué aparece como un inútil? ¿Por qué la gente dice que él es un inútil? O un depravado, o por qué lo matan, o por qué o sea, ¿por qué? ¿Por qué aparece mal? Por otro lado, tenemos la idea de que cuando la gente escoge a alguien que los guíe, ¿con qué sabiduría está esa gente, esas personas, escogiendo al que los guía? Yo les puse el ejemplo de que imagínense que los 20, 30 mil miembros de la Sociedad Teosófica escojan y voten quién va a ser el próximo Mahatma que le va a explicar a Tim Boyd el universo. Tenemos la capacidad mística de que nosotros votemos por el próximo Mahatma. Eso es así. Tenemos esa capacidad de decir, oh, fulano de tal, a ti te vamos a escoger para que le expliques a Tim Boyd y él sea la próxima Blavatsky. Eso es increíblemente difícil, ¿verdad, Carolina? Sí. Gracias, Martín. Yo creo que todos esos ataques que se le dan al filósofo es como una prueba circunstancial de la fuerza inherente de la doctrina que él está tratando de implementar o de lo que está representando. Porque esa enseñanza o lo que promulgan o simplemente su estilo de vida, pues pone en tela de juicio las creencias, los valores, los sistemas de poder de los que muchos han aceptado ciegamente sin ni siquiera cuestionarse si eso es válido, si no es válido. Aparte que creo que también muchas personas tienen miedo al cambio, a una incertidumbre, o sea, se sienten seguros donde están. Y sienten a esa otra persona
que la desestabiliza, que la amenaza, y creo que también prefieren atacar la luz a enfrentar la propia sombra. Muy bueno, muy bien dicho, muy bien dicho. Y tenemos a Emilce y después comentamos. Yo pensaba, a lo mejor me arriesgo, pero armonizar todas las ideas que escuchan en él mismo. O sea, no, tal vez no las entiende porque no está preparado en todo su ámbito, ni en él mismo, no tiene una armonía de lo que él piensa con lo que él hace y con lo que él dice. Entonces está como perdido en Claro, claro. eso. Y no encuentra guía. Y no encuentras, No claro, encuentra como guía. tú con la neblina, me decían a mí. Claro, ese es un aspecto de todas las preguntas que tenemos que hacer en este momento sobre la imagen de la nave, del piloto y de la gente, ¿cómo se le dice? Los sails, los que trabajan en los barcos. Los marineros. Los marineros, gracias. Los marineros, los navegantes de Magallanes. El, bueno, en fin, es muy cierto, muy cierto. El otro problema es que cuando no hay un capitán, ¿y a quién escogen de capitán? ¿Lo ven? En nosotros, por ejemplo, si queremos escoger a un maestro, a un adepto, ¿cómo votamos por el adepto? Eso no tiene sentido, porque para que uno poder escoger, tenga la capacidad de escoger a un adepto que nos guíe en la sociedad teosófica, necesitamos estar a ese nivel, que podamos ver la magnificencia, la iluminosidad de esa persona. Y ese es el problema de las democracias, ¿cierto? Es el mismo, por quién votamos. A eso va Platón. Ese es el libro octavo de la República de Platón, las formas de gobierno, que reflejan el estado de las almas del ser humano. Recuerden que la República de Platón es un libro donde él compara, como una analogía, la ciudad-estado con el estado del alma. Él siempre trata así. Nosotros no lo hemos tratado así porque no hemos estudiado el libro cuarto y el libro octavo, donde él específicamente habla de la analogía del estado y del alma humana. Pero en esta imagen lo que Platón nos está diciendo es, aquí dice, no perciben que los marineros no perciben que el verdadero piloto necesariamente presta atención al momento del año, a las estaciones, al cielo, a los astros, a los vientos y a cuantas cosas conciernen de su arte. Entonces los marineros lo ven dedicándose a cosas que ellos no entienden por qué lo hacen. Este es un verdadero filósofo, ¿verdad? Que sabe guiar al alma humana y a un estado, a una ciudad, a una familia, a una comunidad. Entonces él le presta atención cosas, por decirlo así, metafísicamente. Y entonces dice, no, ese es un inútil aquí, ese es un charlatán. Este es el caso en que sí es un buen filósofo, o más o menos, o es un observador de las cosas que están arriba. Recuerden el cielo, los astros, los vientos, el cielo, etc. Es simbólicamente el aspecto espiritual en el ser humano. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero una de las maneras porque dicen que el filósofo es inútil, a menos que de verdad sea un charlatán y un sofista, es porque no comprenden lo que está haciendo. Y entonces cogen al más fuerte, al más rudo, el que manda más, el que tiene la figura del padre, de fuerte, ¿verdad? Y eso lo trata él en el libro primero, donde dice, para muchas personas la idea de la justicia es
lo que dice el más fuerte, lo que tiene el poder. Hay que tener cuidado con eso. Y hay que darle las riendas a alguien y ahí ver la capacidad espiritual de la persona. Entonces, esa es la imagen que él quiere dar, la analogía de un barco, de una nave, con el Estado y el capitán, el verdadero piloto, con un filósofo. Pero hay mucho más y ahora lo va a tocar. Ciertamente, dijo Adimanto, y entonces dice Sócrates, y no pienso que debas escrutar mucho la comparación para ver que tal parece que la disposición de los estados, la disposición de los estados hacia los verdaderos filósofos. Entonces, recuerden que si una persona aparece trabajando en el mundo místico, meditando, y ellos quieren que cada momento esté con ellos, van a tener problemas, ¿verdad? Un maestro de sabiduría tiene que tener su momento de retiro, de estudio, de investigación. A un filósofo igualmente tiene que pasar tiempos viendo, contemplando las ideas, la idea de la justicia, de la verdad, del amor, de la belleza, de la fuerza, del coraje, de la sabiduría, para poder ponerla en práctica. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos, ¿tengo la calidad teosófica del amor a la sabiduría, la calidad del filósofo? Que lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? El filósofo tiene que tener esto, no esto, no esto, no esto. Lo que es y lo que no es, estos son los yamas, los niyamas de los Yoga Sutras, están en este capítulo, 5º, 6º y 7º también, etc. Y quizás a través de toda la República Platón y otros libros. Siempre tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y lo segundo, si la encontramos, si esos talentos los encontramos en nosotros, los estamos expresando lo mejor posible, esa es la virtud. Excelencia. Lo mejor posible. Lo mejor posible. Nunca la vamos a expresar perfectamente porque somos seres humanos y un ser humano tiene como lo decimos en teosofía, tiene una mezcla de la mente con el kama. Eso lo llamamos kamamanas. No hay un ser humano que no tenga esa mente, esa mezcla. Todos tenemos el kamamanas. Ahora bien, a menos por supuesto que ya sea un adepto de alto grado, donde el kama esté prácticamente, ¿cómo se dice? Adiestrado a la guía del manas. El ser humano es una mezcla de kama y de manas. Platón la llamó una mezcla de conocimiento y de opinión. Recuerden, en un vaso nosotros tenemos una cantidad de cosas que no sabemos, tenemos opiniones o no opiniones y sabemos muchas cosas. Esa es la mezcla que está en nosotros. Entonces, cuando hacemos algo, tenemos que expresarlo y preguntarnos, ¿lo puedo hacer mejor? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Qué aprendí de ello? Etcétera. Marcelo, sí, por favor. Sí, Martín, acerca de esta relación entre las ciudades y los filósofos, volviendo a la carta, séptima carta, es muy interesante, yo no conocía la historia de que Platón fue 3 veces a Siracusa intentar ayudar a los gobernadores a actuar como filósofos, mas mesmo Platón estando lá, as 3 tentativas foram frustradas. Fracasos. Y dicen que lo esclavizaron, ¿verdad? Y lo tuvieron que comprar. Eso fue un desastre, ¿verdad? Incrível. Desastre. É uma experiência prática da República que, mesmo conduzida por Platón, não funcionou. No funcionó. ¿Por qué? Porque el rey no es filósofo. Sí. Y cuando uno le dice a un rey que lo que él es bueno es para hacer zapatos,
para cocinar, y el rey es el rey, tiene el poder, ¿verdad? Entonces las cosas no están bien. Ese es un problema muy grave. Gracias, Marcelo, gracias. Gracias. Entonces, tenemos que tener en nosotros mismos el reconocimiento de quién es un buen filósofo, quién aspira a la sabiduría divina. Y esas son nuestras amistades. ¿Bien? Y esa es la comunidad a la que debemos pertenecer, donde los participantes de esa comunidad, como una hermandad, todos aspiramos a la sabiduría divina, al conocimiento, hacia Sofía. Entonces dice Adimantos, así es. Por lo tanto, has de enseñar la imagen a aquel que se asombra de que los filósofos no sean honrados por los estados, e intenta convencerlo de que mucho más asombroso sería que los honrasen. Recuerden, este es el aspecto del filósofo en que el Estado no quiere, como Marcelo nos habló de la carta 7, no quiere que el filósofo arregle las cosas, porque no lo ve como el arquetipo que está vendiendo el candidato a la presidencia, por decirlo así, ¿verdad? Ellos venden su arquetipo, lo moldean, y el partido, y eso es lo que quieren. Si una persona humilde, modesta, filosófica, meditativa, quiere ayudar al Estado, no, ese es un bicho raro, eso no sirve para nada. Eso hay que cuidarse dentro de uno también, ¿verdad? Cómo uno juzga a la gente. Eso es importante verlo eso. Entonces, él le está pidiendo a Emilce, sí. Para mí esto es muy importante, esto último que usted estaba diciendo, por cómo me comporto yo y cómo se comportan conmigo. Exactamente. No juzgando, pero a veces uno tiene que tener esa sabiduría, digo yo, de en esta sociedad donde es muy de consumo, hacer un comentario que uno medita algunos momentos es como perder tiempo, o sea, ¿por qué no dormís más, no descansas más? Y a lo mejor es la manera que este filósofo eh, se enriquecía espiritualmente. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos hacer nunca, de juzgar. Exactamente. Lo que tenemos que examinar y juzgarnos a nosotros en el sentido de excelencia, hacerlo mejor, ¿verdad? Ok. Recuerden lo que dijo Platón, una vida que no sea examinada no vale la pena vivirla filosóficamente. Sócrates le pide a Adimantos que estudie esta imagen, que la comprenda y que la tenga ahí como una herramienta de demostrar y de explicar con esta analogía del barco, de la nave, de la idea de que por qué, habiendo filósofos, no se escogen como los que guían al Estado. Y el Estado es igual a una comunidad, a una ciudad, dentro de nosotros mismos. ¿Cómo lo vemos dentro de nosotros mismos? Bueno, sabemos que nosotros tenemos un filósofo dentro de nosotros, que es la mente iluminada. Manas iluminada, Manas Taihasi, ¿verdad? ¿Le oímos siempre? Bueno, yo la oigo a veces. A veces. ¿Saben lo que es a veces? A veces sí, a veces no. Entonces, cuando decimos, oye, esta gente en este gobierno no oyen a este filósofo, yo estoy haciendo lo mismo conmigo mismo. Ahí va Platón. ¿Lo ven? Ahí va Platón. Es exactamente igual.
¿Por qué vamos a criticar afuera cuando adentro no lo hacemos? Ahora, si tomemos la opción de hagan lo que yo les digo, que leí en Platón y yo no lo sé hacer, eso tiene valor, ¿verdad? Porque nos inspira a ir a un libro y estudiarlo, pero no tiene valor en la persona que no nos da la fuerza iluminante de que está haciendo esto. La vida interna de la persona tiene que reflejarse en el poder de las palabras. Ese es el aura, el poder de la persona. Y entonces Sócrates con ese poder iluminativo, porque él ve esto, él contempla estas ideas, las expresa de esta manera con una energía, con una fuerza extraordinaria. Entonces cuando él presenta una imagen para nosotros, es para estudiarla y verla en nosotros. Y verla afuera, como dice Nielsen, ¿verdad? Verla afuera. Entonces, ¿lo ven? Es una imagen que la nave es nuestra vida. Los marineros son todos los principios que hemos creado, sus principios acámicos y manásicos, todas nuestras personalidades, todas nuestras canciones, nuestras tonalidades, todas nuestras formas que actuamos, ¿verdad? Tenemos una ciudad dentro de nosotros. ¿Cuál es el aspecto que puede poner orden a ese caos? Una mente iluminada. ¿Cómo se ilumina la mente? A través de contemplando las virtudes, contemplando las ideas luminosas. ¿Cómo las contempla? Hay que saber concentrarse. Dharana. ¿Cómo se concentra? Haciendo de la idea el amigo interno, la amiga interna. En otras palabras, uno no puede trabajar en una idea que no la conoce. Hay que estudiarla, hay que investigarla, hay que reunir las partes, hay que hacer el todo, hay que trabajarla, hay que verla en uno. Ahí se va interiorizando. De ahí que la voz del silencio y todos los grandes metafísicos, filósofos, iluminados nos dicen que es un objeto interno que uno tiene que concentrarse. Entonces uno interioriza las ideas platónicas, las ideas teosóficas. Ese es el vocabulario teosófico que tenemos que interiorizar. Ese es un trabajo que demora mucho tiempo. Hay muchas ideas. Y tenemos que poner orden a nuestra vida interna y a nuestra vida externa. ¿Alguna pregunta o comentario? Ahí es donde va Platón. Sergio, sí. Yo sí tengo una cuestión, una pregunta, duda. ¿Sí me escucha bien, Martín? Muy bien, muy bien. Bien. Mire, lo que pasa es de que aquí me pongo a pensar en una carta de los maestros. A mí me sorprendió mucho cuando descartaban mucho la postura de uno de los filósofos de inglés, a Bacon. Ajá. Que dije, bueno, ok, me sorprendió porque no que yo lo conozca, pero por lo tanto que se nombra o la reputación que tiene como filósofo, a mí no lo conozco, no lo entiendo, ni siquiera lo he leído, pero sé que está dentro de algunos de ese tipo de ámbitos, ¿no? De esa época, de su época. Entonces yo decía, bueno, ok, no detallan el por qué le dan voy a decir descalificación, pero yo me quedaba aquí, ahorita con todo con lo que está diciendo, me quedo pensando bien. Entonces puede que sean dos tipos de conocimientos. Aquí ya viene a colación aquello que se dice que no se puede llegar a la divinidad solo por el conocimiento. Claro. Entonces, aquí es mi confusión. Quiere decir que no se está hablando, no se refiere al conocimiento intelectual, se refiere a ese conocimiento de gnosis, de esa elevación, ese aspecto. Para poner mi pregunta en orden, ¿no? Aquí lo que estoy entendiendo es que esos filósofos posiblemente están muy dirigidos hacia el aspecto mental, manásico, a diferencia de otros que tienen ese tipo de conocimiento que es más hacia una dirección buddhi, álmica. No sé si estoy... No, estás bien, en líneas generales lo estás diciendo bien. El caso de Bacon es muy particular, ¿verdad? Están hablando de una persona. Ajá. Sin embargo, Martín, por ejemplo, digo, no estoy poniendo mi intelectual aquí, quiero entender esos aspectos.
Se me ocurre Schopenhauer, que habla de ciertas cosas, y sí, es muy, muy, bueno, no quiero poner títulos, pero sin embargo, lo poco que yo entiendo en el sentido cuando él habla de la voluntad, ahí a mí se me figura como que habla de un aspecto pues muy sublime, ¿no? O muy un aspecto, este, pues, o en otro Elevado, sentido, ¿verdad? elevado. Entonces Sí. yo digo, bueno, por otra parte, o sea, su otro contenido pues está muy burdo, ¿no? Está muy, 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 muy bajo. Entonces yo digo, aquí él tiene esas dos polaridades, esos dos aspectos. Es muy cierto. Y todos tenemos esos dos aspectos porque, ¿te acuerdas? Tenemos una mezcla de Kama y de Manas. Siempre tenemos la personalidad, Kama y Manas es nuestra personalidad, ¿verdad? Y cada uno tiene su... recuerda cuando Schopenhauer escribe un libro, él está comentando su filosofía y, y está entonces hablando de Platón y de Aristóteles y de los alemanes, etcétera, etcétera, y cómo llegar a la verdad y ver el mundo de acuerdo a la voluntad y a las ideas, etcétera, etcétera. A mí me encanta ese libro. Yo he crecido mucho metafísicamente estudiando a Schopenhauer. Ahora bien, hay ciertas cosas que yo creo que en otro lado están mejor descritas. Por ejemplo, Schopenhauer, en las cosas que tiene bien escritas, y creo que compartí con ustedes algunas veces, él describe en ese libro que cita el mundo como voluntad e idea. Will and idea. Él describe cómo llegar al estado contemplativo. Mucha gente dice tienes que contemplar las cosas, nadie te dice cómo. Y yo siempre trato de explicar lo que yo hago para dar una guía. No es perfecto, pero es lo que yo uso. Mucho de lo que yo he dicho viene de Schopenhauer. Y él en una página escribió exactamente lo que él hace para contemplar las ideas. Exactamente. Porque Platón la describe como en 4 formas: dialécticamente, contemplativamente, etcétera, etcétera, como un camino hacia el sol en la alegoría de la caverna. Pero Schopenhauer la describe, por decirlo así, en la vida de una persona, siempre y cuando ustedes vibren de esa manera. Si eso le toca al corazón, eso es una buena manera. La idea no es de Schopenhauer o de Platón de explicar 1000 maneras de meditar y ustedes escojan una. No, ellos dicen la que ellos trabajan y han demostrado que es cierto. Lo mismo Plotino en las Eneas. Él tiene una página donde habla de cómo se contempla. Eso es bellísimo. No nos dice las 1000 maneras de contemplarse. Eso no llega a nada, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno oye la fuerza que tiene Plotino, la lee, de cómo él contempla las ideas. ¿Qué son estas ideas? Estas ideas son las ideas necesarias para que los Dianchohan, contemplándolas, formen el mundo, manifiesten el mundo, el universo, de la manera que es. Eso es precisamente lo que es. Recuerden el proemio y la doctrina y el Timeo de Platón. Los Dianchohan, el demiurgo, el gran arquitecto del universo, el Dios, contemplando las ideas en la mente divina, eso es Mahat, emana en el universo, manifiesta en el universo. Hay que preguntarse en nuestra vida, ¿cuáles son las ideas que nosotros kamamanásicamente usamos para formar nuestra vida personal? Hay que tener mucho cuidado con esas ideas. ¿Lo ven la equivalencia, la analogía? Así como el demiurgo usa las ideas iluminantes, eternas, nosotros, en lo que podemos, tenemos ciertas ideas y las usamos para establecer nuestra vida personal. Entonces eso hay que trabajarlas para que las dos sean, como dice la Biblia, a imagen de la otra, un reflejo de la otra. Como dice el Sefer Yetzirah,
como dos manos, lo de arriba y lo de abajo, los 5 dedos, de arriba y abajo. O sea, ¿han leído el Sefer Yetzirah, el libro de... Ahí nos dice que eso significa que podemos aplicar la ley de la analogía. Como es arriba es abajo. Somos un reflejo exactamente, teológicamente, metafísicamente, que nos dan como les he dicho, la idea de estudiar por la ley de la analogía. Cuando dice, esto es una imagen de esto, este es el reflejo de esto, esto está hecho a su imagen, a mi imagen. Dios hizo el universo a mi imagen, al ser humano a mi imagen. Eso es la ley de la analogía. Entonces ya la podemos estudiar, pero la copia siempre es menos, ¿verdad? Gracias, Sergio. Entonces sí, Schopenhauer para mí fue algo extraordinario, ¿no? Fue extraordinario. Ese libro es muy recomendable. Diana, por favor, bienvenida. Gracias, Martín. Me encantan estos dos párrafos, como responde Platón a Adimancio, porque a mí en lo personal, yo estoy viendo aquí un equilibrio. En la primera, no profundizas tanto en ese hecho, ¿no? Y parece tan desordenado. Y en la segunda parte le está diciendo, más bien trata de equilibrar y ayudar a que se vea de la otra forma. O sea, no dejarse hundir en ninguno de los dos aspectos. Y eso me llama mucho la atención porque me parece que tiene que ver tanto en lo personal, en la autoobservación. A veces tú estás en la oficina, por ejemplo, y se da una situación donde tú ves que hay un montón de envidia, maledicencia, etcétera. ¿Cómo estoy yo delante de eso o ante esa situación? Siempre hay como que un proceso de autoobservación que te permite mantener el equilibrio, porque nunca vas a encontrar que las aguas van a estar tranquilas, claras y puras. Entonces tú tienes que mantenerte tú en ese nivel donde tú no dejas ni hundirte ni ayudar al proceso general, sino también mantener esa autoobservación que te permite evitar perderte en ese mare magnum de fe. Esa actividad negativa, ¿verdad? Sí. Eso me parece perfecto porque él está dando, en estos dos párrafos, él está haciendo esa práctica. Exactamente. No te hundas en la primera, más bien trata de balancear. Cierto. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Y encontrar el filósofo dentro de uno, ¿verdad? Sí. Que pueda comprender y analizar, investigar y contemplando la virtud necesaria en ese momento, la aplica. Esto es muy importante, la virtud necesaria en ese momento de aplicar bueno, cada caso es diferente, ¿verdad? Hay muchas virtudes, muchas ideas. Muchas gracias. Tenemos a Dora. Ay, sí, solamente dos pequeños comentarios. Que esto yo lo he observado siempre en tus enseñanzas o lo que nos das desde el punto de vista teosófico, que es la comparación de lo que somos nosotros con lo que nos está diciendo Platón. Es una analogía a la figura de la república, lo del Estado, las instituciones, quienes gobiernan, y eso aplicándolos a nosotros. Ese es el estudio del hombre, es el estudio de nosotros mismos. Es tan hermoso que lo dices. Y en cuanto a Schopenhauer, es sobre la voluntad, ¿verdad? El libro o el capítulo sobre la voluntad. ¿Sí? Tengo que buscarlo. Lo que yo tengo es esa página. El libro gruesito tiene 4 partes, ¿verdad? Y creo que está como en la mitad, si bien no me acuerdo.
Y está en la parte de las ideas, de la segunda parte, no de la parte de la voluntad, pero recuerda que se llama el mundo como voluntad e idea. A veces le quitan la palabra idea y le ponen otra, pero así el mío dice voluntad e idea. Está en el aspecto de la idea, eso viene de Platón, ¿verdad? Él se queja de que Platón no explica esto para nada, que Aristóteles no explica, que el otro no explica, y él lo va a explicar. Y la explicación de él es tan fenomenal, tan bella, como contemplar las ideas. Y a eso es lo que tenemos que ir. ¿Dónde están las ideas teosóficamente? En Alaya, que es el aspecto del tercer logo, que es el plano del universo que está ya iluminado, radiante. Es el círculo blanco, con el punto, y ya el punto ahora es un triángulo o es una cruz, es el tercer logos, y el tercer logos actúa en su plano, ese es Alaya, ese es Akasha, ese es el alma del universo, etcétera, etcétera. Ahí están las ideas. Y por eso nos dice la voz del silencio, ese es tu maestro, y con él te tienes que unir. Y entonces en el budismo, Alaya es el sitio donde está almacenada toda la sabiduría divina. Y para extraerla hay que contemplarla, y eso se llama Alaya Vijnana, una expresión que usan los maestros, usa Blavatsky, y en budismo hay textos extraordinarios. Yo recomiendo el Ankavatara con la traducción de Suzuki, el gran profesor de budismo, Lankavatara. Ahí está explicado, bueno, es uno de los libros, y por supuesto la traducción de Suzuki es de acuerdo a Suzuki, ¿verdad? Claro, y sí. Suzuki fue para mí un buen traductor de ello, y yo no hablo Lankavatarian, chino o japonés, yo no hablo nada de eso, ¿verdad? Pero tenemos que comprender como teósofo ese pedacito en la voz del silencio y en la doctrina secreta, donde nos da la idea de que Alaya es. Recuerden que la doctrina y la voz es muy fragmentario, en el sentido de no son 10 volúmenes explicando esto, 40 volúmenes, como tenemos en el budismo o tenemos en los libros herméticos, sobre Alaya Vijnana, sobre Pimander, sobre Hermes, Esculapio, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar, expandir. Si no, vamos a repetir lo que dicen estos libros sin saber cómo hacerlo. Bueno, en fin. Tenemos Julián, bienvenido. Gracias. Hola, Adelante. Asunción, porque lo que veía yo apenas ver es una representación. Claro, la representación muy bueno, muy claro, bueno. es una representación. Está muy bien dicho. Y él lo que se basa también mucho es en la filosofía Vedanta, en lo que es los Upanishads. Así que él tiene todo un bagaje dentro de su filosofía con el tema de lo oriental. Yo no sé bien cómo él aborda eso, pero un genio, es ¿verdad? bastante interesante, sí. Un genio para mí. Y Kant también, cada uno en su tema, ¿verdad? Claro. Tienen su personalidad. No y ese libro es del siglo XVIII. Sí. Wow. Es un libro que escribió en el siglo XVIII. Iluminado. Muchas gracias, Julián, muchas gracias. Entonces le pide que mantenga esa imagen, que la recuerde y que se la explique y la use. Cuando alguien le habla de eso, nosotros la tenemos que transformar en la nave, en nuestra vida personal, y quién es el piloto y dónde están los navegantes. Todos los aspectos de nuestra personalidad. ¿Quién manda en nuestra nave? Descubrir cuándo una parte cámica está manejándonos, y etcétera, etcétera. Ya encontraron la idea, me imagino, y la pueden explicar mejor. Entonces, aquí nos va a continuar con esto, y dice, y también convéncelo de que dicen la verdad, al afirmar que los filósofos más razonables son inútiles a la muchedumbre. Esto es muy interesante. Son inútiles a la muchedumbre. Si una persona lo que quiere es tener comida en la casa, tener dinero en la casa, y tú le dices, mira, aquí tengo la doctrina secreta, esto es más importante, Dios te va a dar la comida y la ropa. Entonces,
yo tengo mi familia, 14 muchachos, mi esposa, ¿cómo los alimento? ¿Qué me vas a hablar de eso? Por eso hay que ser inteligente en esta manera, ¿verdad? Y a la muchedumbre es muy difícil, ¿verdad? A trabajar filosóficamente hasta que despierta. Cuando uno despierte ya es un filósofo. Ya la comida es secundario, ya las cosas toman otro valor y ya se puede trabajar filosóficamente. Pero exhórtalos a que eche la culpa, fíjense bien, canalicen la energía. Exhórtalo a que eche la culpa de eso no a los hombres razonables, sino a quienes no recurren a los hombres razonables, a las personas que saben. ¿Lo ven? Dale una guía, no les des filosofía, dale una guía de cómo comprender quién es razonable y quién no es razonable. Recuerden que a Sócrates al final terminan ejecutándolo, así que esta vez no termina bien, ¿verdad? Esta vez termina mal. O Giordano Bruno termina bueno, porque no es acorde a la naturaleza que el piloto ruegue a los marinos que se dejen gobernar por él, ni que los sabios acudan a las puertas de los ricos. Fíjense bien, aquí hay algo de la personalidad del filósofo. No tienen que rogar, no tienen que pedir, no tienen que te imaginan que los maestros roguen y pidan a los miembros de la sociedad teosófica que lo sigan. Eso no va a ocurrir, ¿verdad? Lo que puede darles ciertas instrucciones para que puedan comprender por sí mismos dónde está la verdad y quiénes los pueden guiar. Hermana Ángela. Sí, acordándome de lo que decía el Maestro Jesús, ¿no? Que dicen que lo dijo, que él enseñaba al pueblo, o sea, a la muchedumbre, con parábolas. Con parábolas. Y a sus discípulos que estaban probablemente más adelantados, pues les hablaba de otras cosas, como nos están hablando aquí a nosotros los filósofos, ¿no? Sí, de metafísica. De metafísica, entonces. Sabiduría divina. Ahí se ve que a veces, como también dice allí, no le eches margaritas a los cerdos, o sea, porque el cerdo se lo va a comer y no va a entender. Claro. Lo bello es en el tema que estás tratando, Ángela, es que en esas parábolas hablan al alma, ¿verdad? Claro. Y uno encuentra dirección también. O sea, cada quien entiende lo que puede entender, pero para parábolas muy bueno. El gran maestro de las parábolas es Platón, donde cuando él explica y nadie entiende o quiere dar la última, da un mito, da una parábola, da una alegoría. Esa es la maestría de Platón. Porque Platón pues era un gran iniciado, o sea, estaba en lo que debe ser, en lo que estaban los maestros cuando nos entregaron la enseñanza, ¿verdad? Por medio de Blavatsky. Bueno, gracias. Exactamente. Miente aquel que idee tal ingeniosidad. Lo que verdaderamente corresponde por naturaleza al enfermo, sea rico o pobre, es que vaya a las puertas de los médicos. Y a todo el que tiene necesidad de ser gobernado, ir a las puertas del que sea capaz de gobernar. ¿Ven lo que está diciendo aquí? ¿Cómo lo llevamos a nuestra vida privada? Tenemos un problema interno, personal, existencial, psicológico, físico. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Primero hay que saber qué tipo de problema es para buscar qué tipo de ayuda necesitamos. ¿Cierto? Tenemos una debilidad física, quizás tenemos falta de hierro, qué sé yo. Estoy diciendo cosas así por decir. Pero si tenemos un desorden psicológico, tenemos que buscar la ayuda psicológica. Si no tenemos una vida ordenada, donde le damos justicia a cada principio, alimentamos al cuerpo físico, o reorganizamos el mundo mental para estudiar, para investigar, para
labores de la familia, trabajo. O sea, ¿entienden? Tenemos que buscar aquello y aquel principio en nosotros o a gente que nos ayude. No que el que gobierna ruegue a los gobernados para poder gobernar. Si su gobierno es verdaderamente provechoso. En otras palabras, no vamos a tener el Dian Chohan que nos va a aparecer y decir, oye Martín, tú tienes ese desorden en tu casa y en tu vida personal, yo te voy a ayudar. Eso sería lindo, ¿verdad? Que me aparezca así como a Sócrates, que tenga su daemon iluminoso y diga en el oído, eso no está bien, Martín. Entonces, eso no ocurre, ¿verdad? O si ocurre, a veces se nos escapa porque no tenemos la mente dirigida hacia ellos. Ahora va a la política. Pero si comparas a los políticos que actualmente gobiernan con los marineros, políticos con los marineros, aquí viene la analogía. Recuerden cómo usar la analogía. La analogía son 4 factores. A es a B como B es a C. Uno, lo estudiamos y lo llevamos al que queremos estudiar. Entonces, los marineros se comportan con la nave, así como los que están gobernados se comportan con el gobierno. Entonces vemos cómo se comporta uno con esta imagen que nos dio y podemos ver si la llevamos al otro. Recuerden que eso es el estudio de la analogía. Muy importante porque la doctrina secreta está escrito como una analogía de el universo, el sistema solar, al ser humano. No se les olvide. Esa es la gran analogía de la doctrina secreta. Porque todo es una imagen de todo. Entonces, tenemos que saberla aplicar. Y aquí está el método. Este es el método platónico de estudiar las analogías. A es a B como C es a D. Entonces, aquí nos da la analogía y esto es comparar. Si comparas a los políticos, es taca, taca, taca. Entonces, y a aquellos que decían inútiles y charlatanes de las cosas que están en lo alto, o sea, si uno va a arreglar la vida de uno y llega a un templo y ve al lama y está meditando y dice, este no sirve para nada, ni sabe que estoy aquí, y se va. ¿Lo ven? Algo así, ¿no? Estoy inventando esto. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los verdaderos pilotos no te equivocarás. Esta es la gran analogía. Estudienla en su vida personal, esta analogía. Este es un tema muy importante y es muy provechoso de saber quién rige en nosotros en cada acto de nuestra vida. ¿Qué principio está de regente, verdad? ¿Qué energía estamos evocando de adentro hacia afuera, etcétera, etcétera, o de afuera hacia adentro? Correcto, le dice Adimanto. Y seguimos. De aquí. Y en estas circunstancias no es fácil que la ocupación más excelente sea tenida en alta estima por los que se ejercitan en sentido contrario. Los que se ejercitan en el sentido contrario. Aquí va a tocar un tema muy interesante. Pero la mayor calumnia y la más violenta hacia la filosofía sobreviene por obra de quienes dicen ocuparse de ellas. Hay gente que dice, yo soy un filósofo, y es un desastre. Pone la filosofía muy abajo, ¿verdad? Y que según lo que afirmas, hacen decir al que acusa la filosofía que la mayoría de los que se ocupan de ella son depravados. Si yo digo que yo soy un filósofo y actúo depravadamente, bueno, esto es la gente, la muchedumbre, como nos decía Ángela, la masa. ¿Qué idea tiene de la filosofía? Es la imagen de nuestro presidente, de nuestro rey. Es la imagen que estoy dando en mi familia, que estoy dando en mi trabajo. Es la imagen que yo me estoy dando a mí mismo. ¿Lo ven? Eso es muy importante. ¿Qué proyecta? ¿Qué estamos diciendo? Emilce.
Esto me hace recordar a algo que, bueno, yo porque le tenía un gran afecto a Gaspar, siempre recuerdo sus palabras de que no había que estudiar la letra muerta, porque si uno estudia la letra muerta y no medita justamente en lo que decía Platón, en esa contemplación de nuestras virtudes o de lo que queremos comprender, podemos llegar a caer en eso, a lo mejor hablar, decir, repetir, pero en la esencia no la estamos manifestando. Muy cierto. ¿Eso es una cita textual de Gaspar? Porque Gaspar era un iluminado para mí, tenía una humildad, no sé, pero y una siempre lo decía. Sí, es muy bello. Me encantaba pasar el tiempo con Gaspar en Crotona. Y es muy cierto, es verdad, eso es perfecto. De ahí que tenemos que compartir en nuestra comunidad, no la letra muerta, pero lo que hacemos viviente en nosotros, que lo hacemos letra viva, ¿verdad? Letra muerta, quedarse en la letra muerta, hablar como un loro, repetir de memoria. La letra viva es interpretarlo de acuerdo a la experiencia personal y oír de otros si lo critican. Eso no es así. Esa es la comunidad y tenemos que llegar a un momento en que estamos, que vemos fraternalmente a los miembros de la sociedad teosófica. Para llegar a esa mente iluminada, tenemos que avanzar sobre Manas, pero pasando por lo intelectual. Tenemos necesariamente que pasar por lo intelectual. Es la comprensión en ese nivel de lo intelectual y luego están los otros niveles, niveles a los que necesariamente, si tenemos la intención, deberíamos dejar que nos ilumine, nos ilumine. Entonces podríamos mejorar lo que dijo Gaspar, diciendo que tenemos que comenzar leyendo libros como La Doctrina, las Cartas del Maestro, que es muerta mientras está cerrada en nuestra biblioteca, letra muerta, pero es viva cuando la estudiamos. Ahí le damos vida. Ahí le damos vida y se vuelve un fuego interno. ¿Les parece mejor así? Es lo mismo, es lo mismo, pero lo hacemos vivo dentro de nosotros. Pero sí, esa es una filosofía, Dora, que es la mía. Hay otras filosofías que son diferentes y que también son muy iluminantes, que es la filosofía de que cuando oyes a una verdad y tienes el CD de vidas pasadas, de oír y recordar, como la voz del silencio, las primeras 2 páginas, llega a la iluminación sin estudiar. ¡Wow! Eso sería tan fabuloso. Se toma uno de los senderos, ese es otro de los senderos. Ese es otro de los senderos. Ese es el del sendero místico que para mí ya ha pasado muchas vidas y lo que tienes que oír y ver la verdad. Ya se recuerda, ¿verdad? La reminiscencia que nos dice Platón y Blavatsky. Eso es muy bello también, ¿verdad? Pero para todos nosotros, dentro de la sociedad teosófica, por lo general, estamos en el sendero que tenemos que ayudar a recordarnos lo que hemos adquirido en vidas pasadas, leyendo, investigando, comparando, contrastando, meditando en esas ideas, ¿verdad? Y poco a poco abrir camino en el Antakarana. Ir capa por capa. Y esas capas son espesas de nuestra personalidad. Están llenas de café, de chocolate en mi caso. Y eso es una densidad bien profunda. Pero muy cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos a Daniel y después a Mills. Gracias. Bueno, y gracias, Dora, por me hizo venir ahorita una idea, ¿no? Que hay mucha gente que lo escuchamos a veces en muchos lugares, muchos estudios, que dicen que, bueno, que el estudio no es necesario, ¿no? Y, claro, los maestros también en algunas partes lo refieren, pero vamos a ver, llega un momento donde ya ese estudio, hay que dejarlo de un lado ya el estudio y pasar
al siguiente nivel, pero es necesario, como siempre hablamos. Y fíjense una cosa tan importante que lo que venimos hablando sobre el filósofo, y nos lo decía arriba, si no estudiamos nunca vamos a poder diferenciar quién es el Sí, filósofo claro. y quién es el charlatán. Porque Exactamente. cuántos no nos engañan, cuántos no nos dicen mentiras. Ay, mira, sabe mucho, creemos porque está en auditorio lleno, porque tiene mucha gente en un Zoom, 100, 200 personas, 500 personas que soporta un Zoom. Y si no sabemos nada, pues vamos a decir, habla muy bonito y está diciendo la verdad. Esa es otra gran importancia del estudio, para aprender claro, todo hay filósofos de distintos niveles. Y nosotros a nivel de nuestro estudio iremos avanzando también en ese conocimiento. Pero si no sabemos nada, vamos a vivir engañados. Nos van a vivir engañando todo el tiempo. Y es lo que está pasando hoy en día mucho con esas nuevas filosofías, esos nuevos gurúes, que la gente los sigue como ovejitas. Claro. Gracias, Marta. No, gracias a ti. Emilce. Bueno, yo en realidad le quería decir que cómo lo había interpretado a eso de la letra muerta en Gaspar era llevarlo a la vida de uno. O sea, uno no puede no solamente leer y decir, sí, está bien, sino cómo yo lo llevo a mi vida para poder manifestarlo. Eso es comprender. Exactamente. Y la otra cosa es que para mí siempre se habla de los 3 pilares, la meditación, o el estudio, la meditación y el servicio. Muy importante. Me parece que las 3 cosas. Y con respecto a lo que dice Daniel, voy a decir mi opinión. Ahí está la responsabilidad de nosotros, no de apagar el Zoom e irnos, sino de una manera discreta, haciendo una pregunta o compartiendo un texto, para que las personas vean a lo mejor otra parte de esa realidad que se está explicando. Sí. Con mucho respeto, sin crítica de frente, o sea, o llamarlo por teléfono y decir, tengamos una charla y podamos hablarlo, no entiendo esa parte, me la podés explicar mejor, cómo lo veo, porque en una de esas está viendo algo que yo nunca jamás lo vi, no lo interpreté así. Entonces, esa me parece que es la fraternidad en la teosofía. Es mi opinión, estoy equivocada. No, está lindo, es cierto, ¿verdad? Es la idea de la fraternidad. Como dice la voz del silencio, tenemos que llegar a ser como un instrumento de la vina, ¿verdad? Los discípulos son como la vina. Eso es una belleza, ¿verdad? Y es uno de los sonidos, de los 7 del camino de los sonidos, ¿verdad? Muy lindo, gracias. Y tenemos que llegar a ese nivel de que seamos fraternales. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, sí, es cierto. La causa de la inutilidad de los filósofos razonables, ya habló de ello. Entonces dice, ¿quieres que a continuación de esto expongamos que es forzosa la perversión de la mayor parte de ellos y que tratemos de mostrar en cuanto sea posible que la culpa no es de la filosofía? ¿Entienden esa idea? En otras palabras, si de verdad tenemos un filósofo y desprecia la filosofía por hay una bajeza filosófica en el mundo personal y la gente dice eso es la filosofía. O te imaginas un lama tibetano que hoy leí en el periódico que hay un desastre de uno de esos budistas, algo así, ¿verdad? ¿Lo leyeron hoy en el periódico? O de un gurú de la India que bueno, pues, y desastre, o este sacerdote, o este rabino, o este imán, hay de todo, ¿verdad? Pero por uno no se puede juzgar a todo. Pero ese uno a veces pareciera que todos tienen la culpa, ¿verdad? Entonces uno dice, no, es la religión, es la filosofía. Entonces aquí nos dice Platón que sí, vas a encontrar que algunos de ellos son perversos, pero les voy a mostrar que no es culpa del amor a la sabiduría. Fíjense bien lo que hay que defender, que el amor a la sabiduría
no es el culpable que un filósofo sea perverso. Entonces tenemos que comprender que nosotros mismos, que nos llamamos estudiantes de la sabiduría divina, o filósofos que amamos la sabiduría, Sofía, a veces cometemos cosas humanas. ¿Lo ven? En ese momento Kamamana está manejándonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conocernos a nosotros mismos de tal manera que Kamamana no es un principio ya, sino es la acumulación de todos los tipos de personalidades que le hemos dado una forma mental y le hemos dado una energía, tienen una fuerza y un poder sobre nosotros. Eso se llama a veces una química que no la podemos superar. Hay que ver qué es lo que constituye nuestra personalidad. Entonces dentro de nosotros hay un trabajo de lo que llamamos kama o kamamana, porque kama sin manas no tiene poder. El poder es mental, de la voluntad de la mente. Está abrazando a kama y dice, somos los dos uno. ¿Eh? Y entonces ahí está tomando las riendas de nuestra vida. Entonces, eso es lo que está diciendo Sócrates en este momento, que les voy a mostrar, si es posible, que cuando vemos que un filósofo esté perverso, o todas las palabras similares a ellas, no es culpa del amor a la sabiduría. Emilce. Ese Kamamana es el conjunto de todas mis personalidades, de todas las vidas. Sí. Entonces, ahí es cuando yo creo que Blavatsky dice, es un camino espinoso y empinado, el que uno tiene que hacer adentro nuestro, porque ahí se empieza a descubrir todas las mezquindades. Pero para eso tenemos que tener una voluntad más que férrea, amorosa, diría yo, para poder cambiarlas, o no sé si cambiarlas, suavizarlas, verlas, y qué elijo, con qué me quiero quedar. Nada más eso. A mí me gustan las palabras que usa Ken Wilber, asimilarlas y trascenderlas. Cuando uno las asimila, las disuelve, pero es forma de uno, ¿verdad? Es parte de nuestra personalidad. Y trascender, seguir caminando, el próximo peldaño. Muy bonito, gracias. Entonces, Adimanto está completamente de acuerdo que ahora le toca a Sócrates explicar por qué aparece la perversión en una persona que es de naturaleza filosófica, que ama la sabiduría, pero que no es culpa de la filosofía. Si no es culpa de la filosofía, ¿de quién tiene la culpa? Y siempre va a ser Kamamanas. Siempre. Kamamanas toma varios maneras de actuar. Una de ellas que Platón la trabaja bellísimamente en la República, yo me cuido mucho de ella, es imitar lo bajo. Imitación. Imitar lo falso, imitar lo bajo, imitar lo que... él habla de la imitación por todos lados, la vamos a estudiar también nosotros después de este tema. Imitar. Lo peor de la imitación nos dice eso cuando uno imita lo bajo, inclusive cambia la voz. Exactamente, Carolina, así mismo. Cuando uno está en desacuerdo con el niño, uno lo imita, no me quieres hoy, no me quieres, ¿verdad? Así mismo. Eso es terrible porque esa forma de justicia es muy mala. Uno es ojo por ojo, está devolviendo la misma energía negativa, no hay trascendencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ahora dice, ahora hablaremos y oigamos recordando aquel punto en que describíamos cómo debe ser necesariamente la naturaleza del que va a ser un hombre de real valía, que tenga el valor de ser un filósofo. ¿Qué es esa naturaleza? Por eso les dije cuando estábamos estudiando los temas anteriores o los puntos anteriores, que hagan una listica de lo que hemos leído en el libro 6, en el libro 5, en el libro 7. Hagan una lista de aquello que es y que no es.
llama y niyama, desde el punto de vista platónico. Ahí tenemos ciertas guías para estudiarnos a nosotros mismos de esta manera, ¿verdad? Si lo recuerdas, aquí va a ser una recapitulación muy bella. Si lo recuerdas, en primer lugar, debía ser conducido por la verdad, a la cual tenía que buscar por todos lados y en todo sentido. Esto es sumamente importante, porque la verdad es una palabra muy mal entendida y muy mal usada, inclusive en nuestra sociedad, por la idea de que no hay camino a la verdad, entonces nadie tiene la verdad, no hay esto de la verdad, que es la verdad, nadie tiene la verdad. Platón lo aclara de una manera extraordinaria. Y esto es lo que dice Platón. La verdad es la idea que le da a las cosas y a los seres su existencia, su realidad. Es una idea, en otras palabras, númena. No es física, no es algo, es simplemente una abstracción filosófica luminante que usaron los 7 primitivos primordiales, los Dianchohan, el Demiurgo, para establecer un universo que sea real, que sea eterno y periódico, que tenga vida y luz, y que Fohat sea la energía impulsadora de la mónada que cada vez evoluciona más y más y más. ¿Lo ven? Eso es la verdad. Lo dice bien clarito y sin ninguna duda. Cuando contemplas la verdad, lo que estás contemplando es eso. La idea de los Dianchohan, que todas las cosas que sean ciertas y verdaderas participen en ella. ¿Lo ven? Así como una manzana participa de la idea de la manzana y uno reconoce la manzana, aunque sea grande, chiquita, verde, amarilla, roja, etcétera, etcétera. Uno dice, esta es la idea. Cuando veas que algo tiene existencia, tiene luz y vida, la verdad es lo que le da la luz y la vida. Muy lindo, ¿verdad? Eso hay que estudiarlo, eso hay que entenderlo, y eso lo acabo de aprender en el diálogo Filebos, lo estudio en Filebos, creo que en español es Filebos. Por eso lo estoy estudiando, porque ahí explica la idea de la verdad. La verdad no es algo que es un objeto. Eso es decir que uno busca la verdad. No es buscar algo, es contemplar. Busco contemplar la verdad para que me ilumine y yo pueda comprender lo que es existente, lo que es realidad, lo que tiene vida y luz, lo que cuando contemplo me va a iluminar. Eso es Samadhi y Prajna, las dos herramientas de la voz del silencio, fragmento 1 y fragmento 3. Las dos herramientas del budista. Eso es muy importante. Y de Platón, ya lo vamos a ver en esta o en la próxima. Entonces, debe ser conducido a la verdad. ¿A qué significa esto? Y buscarla por todos lados. En otras palabras, aquello que sea cierto, que sea real, que sea eterno, que sea periódico. Ahí está la verdad. Algo muy bello. Estúdienlo bien. Piensen en esto. Y no es algo, como decía Krishnamurti, que uno no va caminando para buscarla. Es eso hay que contemplarlo. Pero esa es la búsqueda interna, como nos dice Platón. Hay que buscarla a través de la contemplación. ¿Qué significa eso? La idea de la verdad tiene que ser nuestra amiga interna. Tenemos que tener conocimiento de lo que es, una buena imagen de ella, comenzarla a estudiar, a investigar, a ponerla toda junta, los pedacitos, y contemplarla. Cuando tengamos un chispazo, trabajar ese chispazo. Emilce. Otra cosa que me pareció importante es que lo vimos los otros días en Ciencia y Teosofía, es que es en singular y no está en plural, claro, porque es el uno. Y es una idea, es la claro, idea. Es la idea. una. Claro. Y la otra, que eso lo estudiamos en Plotino,
que nunca las imitaciones. Las imitaciones no es lo que es. Eso muy cierto, muy cierto, muy bello. Gracias. Entonces dice, a menos que fuera un impostor, que no tuviera parte alguna de la filosofía, de la verdadera filosofía, pero dice que es un filósofo. Fake news. Yo soy un filósofo. Tienen que matar a los que no piensen como ustedes. Dios nos pide eso. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Verdad? Entonces eso no es la verdadera. ¿Qué es verdadera filosofía? Aquella que participa en la verdad, por lo tanto es eterna, es luminosa, es llena de vida, es transformativa. ¿Ven la palabra verdadera? Esto no es al azar. Y así la usan los maestros, Blavatsky, Platón, Plotino, en la India, en todas las filosofías verdaderas. Es algo extraordinario, ¿eh? Así era, en efecto, lo que decíamos. Y no es eso completamente contrario a la opinión. ¿Recuerda que estudiamos la idea de la opinión? ¿Verdad? Generalmente se tiene de él. Opinión que es falta de sabiduría para Platón. Falta de sabiduría. Vamos a leer esto y lo vamos a dejar para la próxima. A ver, Carolina, ¿podrías leer esto? ¿La puedes leer? Claro. Ya tengo la voz muy cansada. Gracias. Y no nos defenderemos razonablemente si decimos que el que ama realmente aprender es apto por naturaleza para aspirar a acceder a lo que es y no se queda en cada multiplicidad de cosas de las que se opina que son, sino que avanza sin desfallecer ni desistir de su amor antes de alcanzar la naturaleza de lo que es cada cosa, alcanzándola con la parte del alma que corresponde a esto, y es la parte afín la que corresponde, por medio de la cual se aproxima a lo que realmente es y se funde con esto, engendrando inteligencia y verdad, y obtiene conocimiento, nutrición y verdadera vida, cesando entonces sus dolores de parto, no antes. Ok. Esto lo vamos a volver a tratar en la próxima. Esta es la conclusión platónica del camino de la vida. Aquí tenemos que reconocer entonces la voz del silencio. Acceder, dharana. Aproximarse, dhyana. Fundiéndose, donde dice por medio de acá, responde, se aproxima y se funde. Fundirse, samadhi. ¿Lo ven? Estas tres palabras lo vamos a cambiar. Entonces, la gente tiene que aspirar. Vamos a aprender lo que es dharana. La gente tiene que aproximarse. Fíjense, alcanzándola con la parte del alma que corresponde, taca, taca, taca. Y se aproxima. Eso es contemplación, dhyana. Parte de esto es enseñarlos a ver teosofía en Platón, ¿verdad? Esto es muy importante. Porque si no van a leer esto y es otro párrafo. Entonces, esto es lo que vamos a ver cómo lo hacemos. Les voy a explicar cómo lo hago yo y les voy a mandar lo que Schopenhauer dice. Entonces, se aproxima a lo que realmente es, que es algo que sea real, aquello que la verdad, lo acabamos de decir, participa en la verdad. Y que se funde. ¿Qué es fundirse? Absorción. Samadhi. Wow. ¿Y qué pasa con esto? Engendramos inteligencia y verdad y obtiene conocimiento, esos prajnaparamita. ¿Lo ven? Aquí está todo la voz del silencio. Wow. ¿Lo están viendo? No sé si pueden hacer la comparación, el contraste de las palabras que escogió este traductor, que son muy buenas y que nos dan la idea del camino. Recuerden, para que algo sea real y verdadero, tiene que ser universal. Si la voz del silencio y las enseñanzas en ese libro son reales
Si el estudio de Platón nos lleva a esa realidad, a esa verdad, tienen que ser universales. Y aquí la vemos. La universalidad de ello. Y en libros como el Lankavatara Sutra, ahí lo vemos también. Qué belleza, ¿verdad? Esto lo vamos a estudiar ya, lo vamos a partir en pedacitos y lo vemos en la próxima. ¿Qué les parece? Un buen punto para terminar. Bueno, con esto terminamos entonces nuestra reunión y de hoy. Espero que haya mucho material para el estudio. Gracias.